Esto es Meridiano 64 y en este bloque vamos a charlar sobre el impacto del coronavirus en la economía mundial y en las personas, ¿no?, en los diversos países. Y para ello, ¿qué mejor que alguien que ha recorrido más de 160 países de nuestro planeta? Estamos hablando de Pablo Sigismondi. Él es, además de viajero, geógrafo, periodista y fotógrafo, y nos está recibiendo desde su estudio en su hogar. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Gabriel. Un gusto estar en tu programa por este medio también. Muchas gracias por la comunicación. No, Pablo, el gusto es nuestro. ¿Cómo crees, Pablo, que va a influir, cómo crees que va a impactar esta crisis del coronavirus en el mundo? Y te amplío la pregunta diciéndote si va de alguna manera a afectar la globalización o no. Uf, qué pregunta. Bueno, yo creo que esta es la mayor crisis que vivimos como familia humana, por lo menos desde que nosotros tenemos vida, desde que nosotros tenemos conocimiento. Me parece a mí que estamos frente a una crisis desconocida absolutamente, por lo cual lo que uno trata de hacer son algunas ideas o hipótesis que nos puedan permitir proyectar qué va a pasar el día después, cuando efectivamente se vuelva o se empiece a retornar a la normalidad, y cuando, como en una inundación, el agua baje y empecemos a ver el barro, empecemos a ver la gente que quedó muerta, empecemos a ver toda la problemática que nos va dejando esta enfermedad. A la globalización la va a afectar, ya la está afectando de una manera extraordinaria. Es una gran paradoja, un gran oxímoron, que la globalización ha permitido de alguna manera la expansión de una forma absolutamente inédita y veloz el virus, y paralelamente esta expansión tan rápida, tan veloz, va a detener o comienza a detener el proceso de globalización. Ya lo vemos muy claramente en Europa, donde nuevamente se levantan los muros, las fronteras, las paredes que de alguna manera después de la Segunda Guerra Mundial habían comenzado a caerse hasta llegar a la construcción de la supranación europea dentro de la Unión Europea, y hoy todo eso se está haciendo añicos, está crujiendo. ¿Cómo va a afectarnos desde el punto de vista de algo que en mi tarea personal es muy importante, que es la movilidad? Seguramente la movilidad que vamos a tener después de esta pandemia mundial evidentemente no va a volver a ser la misma. Yo diría que van a venir un tiempo muy largo donde los controles van a ser excesivamente rigurosos, donde los miedos van a ser muy grandes. Seguramente. Desde hoy rige, por ejemplo, el confinamiento total de la población en la India. 1.300 millones de habitantes. Pablo, desde hoy el gobierno de la India decretó 3 semanas de confinamiento, algo en la práctica imposible, ridículo, si se me permite, de 1.350 millones de personas, cuando hay un porcentaje gigante de ese país que justamente vive en la calle. Seguro. Pablo, te hago la siguiente pregunta. Otra cosa muy interesante, están produciendo miedos también. Por ejemplo, leía noticias de gente que está viajando, de los miedos enormes que hay ahora de ver extranjeros en cualquier lugar del mundo, porque inmediatamente son señalados como posibles portadores del virus, como posibles personas que pueden se reaviva de alguna manera la xenofobia. Pablo, la pregunta es la siguiente. ¿Van a cambiar su cultura los países asiáticos en base a la posibilidad donde se originó este COVID-19? ¿O crees que después de esto sus formas de vida van a seguir siendo las mismas en cuanto a higiene, en cuanto a condiciones de comercialización de las mercaderías?
Bueno, esperemos que no, esperemos que efectivamente sirva para hacer cambios en los modos de producción, en los modos de higiene, sobre todo en China, en el sudeste asiático, donde lo he vivido y lo tengo documentado incluso a nivel fotográfico. Se come prácticamente la totalidad del bioma existente en el planeta, prácticamente no hay ninguna especie que quede excluida de la dieta alimentaria, probablemente por un tema milenario de hambre y de sufrimiento de hambre, de grandes hambrunas que han tenido esas poblaciones. Entonces se han ido adaptando a comer todo tipo de bichos que haya en su lugar, ¿no? Creo que a partir de esto, efectivamente, eso va a cambiar, ya está cambiando. Probablemente se acceda a un nivel de higiene que hoy no se conoce, probablemente se acceda a un nivel de control de higiene que hoy no se conoce. Tengo fotografías para darse una idea de cómo, por ejemplo, en China se recolecta en los baños públicos la orina para luego ser transformada en fertilizante, la orina humana. Son algunas de las imágenes que estamos viendo. Pablo, ¿cómo pensás también que va a afectar este problema en África, en lugares tan pobres, bueno, obviamente también en América Latina? Bueno, hasta ahora en África viene, digamos, esquivando la mayoría de la pandemia, ¿no? Hoy, al día de la fecha, los más de 20.000 muertos en África prácticamente no llegan ni a poco más de un centenar. Si esta pandemia entra al continente africano, va a ser un estrago realmente fabuloso, porque las condiciones de vida, las condiciones higiénicas son muy pobres. Pero acá también habría que hacer, Gabriel, habría que hacer una aclaración por qué se afecta mucho más a las poblaciones europeas, que contrariamente son las mejor alimentadas, las que tienen los estándares de vida más altos. Seguro. Por la población en Estados Unidos, donde ya el número de víctimas mortales está cercano a los 1.000. Y tiene que ver también con que sabemos que la enfermedad afecta principalmente a las personas mayores y las personas mayores de 80 años. Yo te grafico la pirámide de la población de un país africano. En mis dedos está la población de mayor edad. Esa población de mayor edad en los países del África es prácticamente ínfima. Es un vértice solamente. La población para Italia se transforma en esto. Es decir, en lo que llamamos en demografía una campana invertida. Donde hay muchísima mayor cantidad de viejos que de jóvenes. Y por lo tanto esto ayuda a entender por qué la pandemia produce mayor mortalidad, o está produciendo hasta ahora mucho mayor mortalidad en Italia o en España que en África. Seguro. Pablo, te agradecemos por este contacto vía Skype con Meridiano 64, que sigas en tu cuarentena. Muchísimas gracias a ustedes. De decirles solamente, finalmente me viene esta reflexión, probablemente nos asustamos y probablemente sea simplemente una autorregulación de la Gaia, una nueva extinción masiva de especies como sucedió ya hace millones de años atrás. Hay que recordar que en el Pérmico Jurásico el 93% de la vida del planeta se extinguió, y probablemente ahora la Gaia se autorregula de nosotros y produce esta situación. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Pablo. Nos despedimos hasta la próxima. Hasta pronto. Nosotros nos despedimos, pero no sin antes invitarlos a que se sumen a nuestras redes sociales. Hasta la próxima.